La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Varios indicadores en Estados Unidos muestran una economía en auge, con una tasa de desempleo de 3,9% en diciembre, casi un mínimo histórico. Sin embargo, expertos apuntan que el camino aún no está despejado. La inflación llegando a otro punto máximo y persiste la escasez de algunos productos. Además, los precios de los insumos básicos de la canasta familiar se han disparado en solamente semanas. Hoy, en Foro, el estado de la economía en Estados Unidos, su repercusión en América Latina y el panorama en la región. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Veamos. ¿Le ha pasado que cada vez que va al supermercado o llena el tanque de gasolina de su auto gasta cada vez más? Pues no está equivocado. La inflación es un problema global que afecta incluso a las economías más grandes como la estadounidense. Acá le explicamos puntos claves para entender qué está pasando con la economía de Estados Unidos. Esta semana el Departamento del Trabajo dio a conocer que Estados Unidos alcanzó el 7,5% de inflación, la más alta desde 1982 de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales. Los costos de bienes y servicios se dispararon a cifras no esperadas. Los precios del combustible subieron un 29,3% y el de los alimentos un 6,3% de acuerdo con el índice de precios del consumidor. El tema económico se ha convertido en una de las prioridades para el presidente Joe Biden, quien calificó la inflación como el enemigo público número 1. Expertos consideran que los precios del barril de crudo podrían continuar en alza hasta los $125 por unidad de este año y $150 para el 2023. Uno de los principales motivos en el incremento de precios es el atasco en la cadena de suministros que se remonta en 2020 con el inicio de la pandemia y el cual, según expertos, se debe a dos razones principales: el cierre de los sistemas productivos para evitar contagios durante la pandemia y el enfrentamiento comercial con China que provocó el aumento de los aranceles. El problema tuvo eco incluso en la ONU, cuando en septiembre de 2021 varios grupos de transporte advirtieron que estaban a punto de cerrar luego de más de un año de restricciones. Para tener una idea, de acuerdo con un reportaje de Washington Post, el costo promedio de enviar un contenedor rectangular estándar desde China hasta la costa oeste de Estados Unidos alcanzó una cifra récord de más de $20.500, casi el doble del registrado 3 meses antes, según el índice Freightos. America is back to work. A pesar del golpe de la pandemia y la inflación, la economía estadounidense agregó 467,000 empleos en enero de este año, incluso con la amenaza de la variante Omicron. Por otro lado, el salario promedio aumentó un 4,7% en los últimos 12 meses. Sin embargo, expertos indican que este incremento es insuficiente para hacerle frente al ritmo de la subida en los precios. Por su parte, la tasa de desempleo se ubicó en enero en 4 puntos porcentuales, afectando el 4,1% de los hombres y el 3,9% de las mujeres en Estados Unidos. La Casa Blanca señaló que los números finales de empleo del primer mes de 2022 pudieran no ser alentadores, debido a que muchos empleados no han asistido por temor a contagiarse o ya se han infectado. En líneas generales, economistas apuntan que la economía de Estados Unidos podría estar mejor de lo previsto, pero peor de lo esperado. Esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, el análisis con nuestros invitados. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de
tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique que el lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Continuamos en Foro de la Voz de América. Según algunos indicadores, la economía de Estados Unidos parece estar en fase de recuperación mientras el país continúa luchando contra la pandemia. Pero hay fantasmas que aún acechan a la economía. La inflación, el lento crecimiento, el alza en los productos de consumo diario, el incremento en los precios de las viviendas, así como del combustible. Bien, ¿qué sucede con la economía de Estados Unidos? Para analizar el tema, me acompaña el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL y presidente de Inverway, y el doctor Marcelo Ugalde, profesor de la Universidad de Georgetown, exdirector del Banco Mundial. Bienvenidos. Bien, ahora nos vamos a lo siguiente. Doctor Cohen, los estadounidenses ya sienten en el bolsillo el aumento en el costo de los alimentos, la gasolina, la vivienda, pero al mismo tiempo se llega a niveles históricos en las cifras del desempleo en el país. ¿Cómo explicar este contraste? Bueno, estamos saliendo de lo que ha sido la caída más profunda de la economía de Estados Unidos en tiempos recientes. Y el año pasado fue un año espectacular, diría yo, en el sentido de que la economía de Estados Unidos llegó a un crecimiento de 6% en el año. Y la tasa de desempleo respondió de esa manera. Estamos llegando a menos de 4% de desempleo, pero se ha disparado la inflación. Y ese creo yo que es el reto más importante que tiene ante sí la economía de Estados Unidos por ahora. Ahora, doctor Ugalde, ¿cómo cree usted que la actual inflación es pasajera? ¿Cómo lo sostienen algunos asesores de la Casa Blanca? Las importaciones aumentaron en noviembre según el Departamento de Comercio, específicamente un 4,6% con respecto a octubre. Ahora, ¿cuál es su lectura de todo esto? Mira, Gonzalo, los economistas están como partidos en dos equipos. Están los que dicen esto es transitorio. Hacia junio, julio ya se va a calmar y la inflación va a bajar. Y los que decimos que es permanente. Este incremento de precios ya está siendo incorporado en los contratos, que los trabajadores empiezan a decir, a mí tiene que pagarme más. Si es lo segundo, la solución es más difícil, porque hay que enfriar la economía. En el fondo lo que ha ocurrido aquí es que la economía fue estimulada por razones muy valideras. Se nos dio a todos en Estados Unidos un cheque para que gastemos y consumamos. Se le dio a las empresas la posibilidad de no pagar salarios, que el Estado los iba a pagar y los pagó con el programa de protección de los salarios. Se incentivó el borrowing, los préstamos, a través de la Reserva Federal, manteniendo la tasa casi a cero. Entonces se estimuló la demanda en un momento en que la oferta, la verdad, se estaba contrayendo, inclusive tuvo algunos problemas de logísticos. Claro. Entonces nosotros encontramos los productos en los supermercados. Usted pone más demanda sobre menos oferta y el resultado es más precios. Ahora, doctor Cohen, la Reserva Federal ha dado indicios de que aumentaría las tasas de interés a partir de marzo. Desde su punto de vista, ¿es el momento para hacerlo? ¿Y cómo afecta esto al ciudadano promedio? Bueno, efectivamente ya el presidente de la Reserva Federal ha dicho que en la próxima reunión de marzo muy probablemente tengamos un alza de la tasa de interés. Creo que es el arma, digamos, en el arsenal que tiene la Reserva Federal. La tasa de interés es el arma que regula el costo del dinero. Y eso es lo que va a ayudar a reprimir un poco esta demanda que ha superado la capacidad de producción y que se refleja en el alza de precios.
De modo que creo que viene un alza, ya ha sido cantada por el presidente de la Reserva Federal, literalmente, y vamos a ver, eso significa de que hay un proceso de desaceleración en curso para la economía de Estados Unidos. De hecho, la proyección es que la tasa de crecimiento este año va a ser alrededor de 2%, en contraste con 6% el año pasado. Claro. Ahora, veamos la economía de Estados Unidos en cifras. Aquí la tienen. El Producto Interno Bruto se ubicó en 5,7% en 2021. Antes de la pandemia ese crecimiento era de 2,2%. El desempleo ahora se sitúa en 3,9%. Antes de la pandemia estaba en 3,6%, que era ya de por sí una cifra histórica por su bajo nivel. El gasto del consumidor, vean ustedes qué interesante, por persona subió a $47,528 en 2021 si se compara con $43,919 en 2019. Doctor Yugale, su apreciación de estas cifras. Mira, yo creo que la economía americana va a crecer todavía en el 2022, aun cuando la Reserva Federal trate de enfriar las cosas. La decisión se toma en marzo, en lo que sería la segunda reunión de 8 reuniones que tiene la Reserva Federal para decidir tasas de interés. Nuestra expectativa es que sí suba la tasa de interés. La cuestión es cuánto. Están los que dicen va a ser 1/4 de un punto porcentual, 0,25%, y los que dicen tal vez la Reserva Federal quiera dar un golpe drástico, políticamente empujado, y suba 0,5%, 0,5%. Uno dice, qué poquito es eso, pero el impacto que eso va a tener sobre las hipotecas, lo que pagamos por nuestras hipotecas todos los meses, sobre las tarjetas de crédito, sobre las empresas y el mantenimiento de inventarios, eso es fuerte. Entonces puede ser que la economía se enfríe. No creo que se vaya a caer demasiado comparado al 2021, pero ya para el 2023 el ajuste monetario se va a sentir fuerte, ¿no? Ahí donde estamos de vuelta, claro, un crecimiento 2,5%. Doctor Cohen, ahora que el doctor Yugale está hablando precisamente del enfriamiento de la economía, ¿comparte usted ese punto de vista? Bueno, efectivamente, la proyección del Fondo Monetario es de que nos vamos a alrededor de 2% de crecimiento para este año. O sea, la caída de 6 a 2 es considerable. O sea, la economía va a sufrir una desaceleración en este año. Claro. Ahora, el aumento precisamente con los planes del presidente Joe Biden, el aumento en la inversión que está pronosticando, ¿cómo afectaría esto, doctor Yugale, la economía del país? Mira, el presidente propone un plan de infraestructura interesante. Se ha aprobado ya por las 2 cámaras, pero va a tomar tiempo de implementarse. El problema con los planes de infraestructura es que toman mucho tiempo en implementarse. Esto no es China. Aquí los derechos de propiedad valen. Entonces, encontrar la posibilidad de ejecutar toda esa infraestructura toma tiempo. Por eso también que la definición de infraestructura en la ley es muy amplia, ¿no? Para meter otros temas que son de más rápido desembolso, por llamarle así. Le agregas un factor más, que esto es un sistema federal, donde no solamente el gobierno central, sino también los estatales y los municipales tienen una opinión y deciden. Entonces yo no creo que el impacto sea inmediato sobre el producto. Creo que la producción se va a ver incentivada por los programas de infraestructura recién en el 2023 y para adelante, ¿no? Claro. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos
respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Continuamos en Foro de La Voz de América y siguen con nosotros el doctor Isaac Cohen y el doctor Marcelo Ugalde. Doctor Cohen, ¿cómo afecta la actual situación económica de Estados Unidos a Latinoamérica? ¿Cómo le afecta esta inflación y la posible alza en las tasas de interés de la Reserva Federal? Bueno, para las economías de América Latina, la economía de Estados Unidos es uno de los principales socios inversionistas y comerciales. O sea, lo que pasa en la economía de Estados Unidos influye decisivamente en lo que pasa en las economías de América Latina. Ahora hay matices, porque tampoco la región, los promedios regionales ocultan diferencias. Las economías, digamos, del norte del hemisferio, especialmente México, Centroamérica, el Caribe, son economías que son mucho más dependientes de Estados Unidos. Y esas economías van a resentir el golpe que viene por parte del alza de la tasa de interés en Estados Unidos y la desaceleración de su economía este año para controlar la inflación. Por otra parte, el sur de América está más dependiente hacia China, por ejemplo. El caso de Brasil, Chile, Perú, Uruguay, son economías cuyo mercado de exportación más importante es China. De manera que dependen mucho del crecimiento de la economía de China para su evolución económica. O sea, ese sería el panorama inmediato. Mucha dependencia de Estados Unidos para la parte norte del hemisferio y mucha mayor dependencia de China para la parte sur. Interesante. Y ambas economías, China y Estados Unidos, van a desacelerar este año. Ahora, doctor Ugalde, según el Banco Mundial y la propia CEPAL, América Latina sufrirá una desaceleración de más del 2%, lo está comentando el doctor Cohen. ¿En qué se traduce esto para una región que continúa siendo golpeada por el COVID-19? Yo creo que está el canal comercial, que Isaac lo explicaba muy bien, y está el canal financiero también. Y en el momento que suben las tasas de interés en Estados Unidos, se nos va a separar la región, no tanto por geografía norte-sur, sino también por solvencia financiera. Aquellos países que dependen del financiamiento externo para refinanciar deuda externa que ya traían y aquellos que no. La comparación más clara es entre Brasil y Argentina. Los dos tienen mucha deuda como proporción del Producto Bruto Nacional, pero Brasil, la mayoría de esa deuda está en reales. El país durante muchos años ha tratado de sacarse de encima la deuda en moneda extranjera. Argentina no pudo. Entonces un aumento de la tasa de interés les pega diferente, ¿no? Y uno puede ver casos como esos en el resto de la región. Perú también tiene mucha deuda, pero la mayoría es en soles. Y por otro lado, El Salvador tiene mucha deuda y es todo en dólares. Entonces, conseguir financiamiento para repagar deuda que devenga hoy, que hay que pagar hoy, en un momento que la tasa de interés americana sube, eso va a ser muy difícil. Vamos a tener varios casos de problemas, ¿no? Ya. Ahora, doctor Cohen, en América Latina los bancos centrales bajaron al máximo las tasas de interés y compraron bonos soberanos ante el embate de la pandemia. ¿Cómo ve usted la inversión de Estados Unidos y China
trayendo a colación lo que usted acaba de decir, en la región, ¿no? En momentos en que ambas economías muestran señales de incertidumbre o contradictorias. ¿Cómo va a estar esa inversión en la región? Bueno, la mayoría de bancos centrales en América Latina ya han empezado a registrar alzas en tasas de interés, anticipando el golpe que se viene del lado de la economía de Estados Unidos, que muy bien describía Marcelo. Entonces, estamos viendo ya una desaceleración ante un alza de la inflación en América Latina. El promedio regional, sin contar a las economías más complicadas, es de alrededor de 7% de inflación. Entonces ya los bancos centrales ya están respondiendo a esa realidad. Respecto al futuro de la economía de Estados Unidos y de China, pues en ambos casos tenemos desaceleración. En China, sobre todo, una desaceleración importante a raíz de dificultades propias de la economía y una disminución de compra de materias primas que la estamos viendo ya. Por ejemplo, China le compra la mitad de todas las exportaciones de cobre de Chile y eso está afectando a la economía chilena directamente. Ahora, veamos, según la CEPAL, cuáles son las economías mejor preparadas en este momento de la región para enfrentar el 2022. Aquí está, según la CEPAL, Panamá proyecta un 8,2 de crecimiento, República Dominicana 5,5, El Salvador 4,6 y Perú un 4,4 de crecimiento. Interesante las cifras, doctor Yugale. ¿A qué se debe estas proyecciones, en su opinión? Mira, yo creo que mirar rankings este año es complejo, porque hay países que van a crecer más simplemente porque vacunaron más tarde. Ellos rebotan más tarde. Acuérdate, las economías todas se caen en el 2020, con algunos números que son de terror realmente, ¿no? Tú mencionabas la República Dominicana, bueno, cayó casi 7% claro. En el 2020, ¿no? Y tarda después en rebotar. Panamá es otro caso también. Entonces uno puede tener mucho rebote en el 2022, más que mucha inversión, mucho consumo y demás. Entonces no inferiría demasiado en los rankings de crecimiento del 2022, porque no son realmente un reflejo de la calidad de la política pública en cada uno de esos países, ¿no? Muy bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando el panorama económico de Estados Unidos y Latinoamérica. Ya regresamos. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y regresamos con Foro de la Voz de América y siguen con nosotros el doctor Isaac Cohen y el doctor Marcelo Yugale. Ahora sí, viene un momento en donde es quizás el mejor porque ustedes van a predecir lo que va a suceder económicamente en América Latina. Vamos a empezar con usted, doctor Cohen. ¿Cuál es el panorama económico de México y Centroamérica este 2022? México registrando aumentos sostenidos en la energía y los alimentos. Efectivamente, yo creo que las economías de México y Centroamérica están muy atadas al futuro de la economía de Estados Unidos. Y el golpe que viene de parte de la alza de la tasa de interés acá en Estados Unidos y además la desaceleración del crecimiento, creo que se va a reflejar en el comportamiento de esas economías el año entrante. Doctor Yugale, panorama económico de Argentina, ahora que recientemente su presidente, Alberto Fernández, selló su relación con China y al parecer también quiere abrirle las puertas a Rusia. Mira, yo tendría que sacar la bola de cristal para poder responder, más que la computadora, pero déjame que te dé una idea de dónde está el dilema de Argentina. Argentina tiene que pagarle al Fondo Monetario este año 17.000 millones de dólares. Tiene que pagarlos. Eso es todo lo que dice la cuenta pública. No tiene con qué pagarlos. Entonces necesita un plan con el Fondo Monetario. Hasta hace 3 semanas, las expectativas es que iba a haber un plan blando, políticamente vendible, dentro de Argentina, donde el fondo diría, mire, le voy a extender esa deuda por casi 30 meses y le voy a pedir que haga algunas reformas, no muchas, no las muy dolorosas, solamente que no subsidie a la gente rica cuando subsidia la electricidad, el agua, el gas. Le voy a pedir que baje el déficit fiscal suavemente sobre 2 años. Y también le voy a pedir que el Banco Central deje de emitir tanto dinero para que la tasa de interés no sea tan negativa en términos reales. Esa era la propuesta hasta hace 3 semanas. Y tuvimos una esperanza de que las partes se iban a poner de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo antes de mayo, no hay duda de eso. Si no, Argentina entra en default con el fondo. Si entrase en default con el fondo, ya no es tanto un problema del gobierno, es un problema de los privados. Las empresas no tendrían crédito en el exterior. La poquita inversión que está viniendo a la Argentina sería cero, pasaría a congelarse. Sería imposible pensar en una Argentina financieramente viable si está en default con el fondo. Pocos países en la historia del fondo han estado en default con ellos. Y la mayoría del tiempo fue por cuestiones de guerra civil y demás. ¿Qué pasa hace nada más que 10 días que nos hace cambiar de opinión y nos hace decir tal vez no va a haber acuerdo? Es justamente las expresiones geopolíticas de Argentina. Cuando Argentina necesita más que nunca del apoyo de los Estados Unidos con el Tesoro americano para que dé su voto en el Fondo Monetario y diga sí, ayuden a Argentina, Argentina hace un acuerdo con Rusia, o le propone a Rusia ser la puerta de entrada en América Latina. Y eso no cayó bien. Una propuesta atrevida, si se quiere. Yo creo que sí. Ir a China nunca viene mal, pero no era el momento para que ellos se concentren en nuevas inversiones o negocios, porque están muy ocupados con su tema de las Olimpiadas. Ahí no va a haber nada adicional. Veamos qué va a pasar. Realmente creo que la moneda está en el aire con Argentina. Muy bien, doctor Cohen. Hablemos del precio de las materias primas, un tema que usted ya abordó, pero vamos a entrar en detalle. Algunos países latinoamericanos exportadores, ¿no?, de estos elementos, ¿seguirá siendo en este año, seguirá siendo ese el caso? Bueno, es uno de los termómetros más importantes para medir el comportamiento de las economías latinoamericanas, que siguen siendo principales exportadoras de materias primas. La inflación generalizada que se está dando en el mundo ayuda a los precios de las materias primas al principio. Estamos viendo el alza, por ejemplo, del precio del petróleo por encima de $90, lo cual pues apoya el funcionamiento de las economías productoras de petróleo, pero perjudica a las economías importadoras netas. De manera que los precios de las materias primas ayudan al principio de un proceso inflacionario, pero después se pueden volver muy complicados a medida que la inflación se acelera. Muy bien. Gracias, doctor Cohen. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias al doctor Marcelo Yugale. Esto fue Foro. Nos vemos la próxima semana.